Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy recibimos la visita de Roberto Goyri, es el portavoz del sector tomatero de Canarias. Roberto, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien. Si tuviéramos que definir la salud del sector tomatero de Canarias, ¿qué nota le pondríamos? Bueno, yo creo que en estos momentos le podríamos dar un aprobado pero raspado, porque hay muchas circunstancias, tanto del pasado como del presente, que hacen que no podamos darle ni un notable, debido pues a cuestiones como el tema de Marruecos, el tema de las plagas, que es el día a día de los agricultores, y luego pues qué vamos a decir en estos días que está ocurriendo esa nevada en Europa que está bloqueada. Nosotros enviamos los productos a Rotterdam y al Reino Unido, pero después van por carretera a los destinos final, y en estos momentos pues hay muchos camiones bloqueados en esas autopistas, tanto de Alemania como de Inglaterra, y por lo tanto todos los días hay algo nuevo, y eso es la peculiaridad del sector agrícola. ¿Cuánto dura un tomate desde que se coge en la planta hasta que llega al mercado? Bueno, dura todo lo que uno quiera que dure, en el sentido de que fresco puede durar 5, 6, 7, 8 días, como está con frío pues dura mucho más, pero el tomate es un producto que dura bastante. Pero lo óptimo sería que lo cogiéramos de la planta y estuviera en el mercado ¿en cuánto tiempo? Bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos, en situación de normalidad, coge ya los 4 días o 5 está ya en los supermercados. Es decir, eso es una situación, desde cuenta de que hay muchos empresarios que envían sus productos ya etiquetados con el precio y con la fecha de caducidad, por lo tanto rápido tiene que llegar, porque si no se saldría fuera de esa fecha para el consumo. Pero no, en ese problema no hay ninguna dificultad, porque los barcos llegan, salvo que haya tormentas en el mar, llegan en 4 o 5 días, se distribuyen por las autopistas y normalmente llegan buena calidad. ¿Cuántas familias, Roberto Goyri, viven del tomate en Canarias? Bueno, del tomate tenemos contabilizados más de 20.000 personas a nivel regional, pero eso de una forma directa, porque ahí se incluyen pues, los empaquetadores, los aparceros, los peones agrícolas, pero después tenemos que tener en cuenta todo lo que se rodea al sector agrícola, como es todo el tema de cartonaje, como es el tema de las fábricas de insecticidas, mallas, transporte terrestre, los barcos que contratamos nosotros para ir a Europa. Por lo tanto, hay mucha gente que vive estos 6 meses que duró la zafra directamente e indirectamente del sector del tomate. ¿El barco que va hacia territorio peninsular cargado de tomates, cuando no viene hacia Canarias, viene con mercancía, viene con algo? No, nosotros no mandamos ni un tomate al Reino Unido. Bueno, normalmente viene con productos, efectivamente, que como están señalados los días que llega y no llega, pues se trae mercancía, pero normalmente estos barcos, debido a que se hace una rotación Tenerife-Gran Canaria, Rotterdam, Reino Unido, van muy al día en horas y fechas para que lleguen, para poder distribuir esos productos en las grandes superficies y en otros destinos que no sea precisamente Southampton, el Reino Unido, ni Rotterdam, y por lo tanto a veces se dificulta la posibilidad, pero se trae muchísimas cosas. Lo digo porque a lo mejor nos costaría más, ¿no? Si tuviéramos que traer esos productos sin el viaje que ustedes hacen al Reino Unido o hacia los Países Bajos. Sí, pero yo creo que es como un acompañamiento del barco de traer algo, pero no podemos confiar en que se traiga nada dentro en esos barcos, porque el destino nuestro es enviar fruta, no traer nada para acá. Lo que le digo es que en muchas ocasiones muchos importadores aprovechan estos barcos nuestros para traer productos para las Islas Canarias, claro. Pero no es el fin nuestro, porque los barcos son barcos frigoríficos, no son barcos estándar de traer coches ni nada, porque no pueden traerlos. Cada vez que se habla del sector tomatero, y seguro que los espectadores que nos siguen hasta ahora de la mañana pues han escuchado alguna vez a Roberto Goyri hablar del sector tomatero, y siempre sale la palabra Marruecos. ¿Por qué? Bueno, sale Marruecos porque es nuestro principal, entre comillas, enemigo. Es decir, desgraciadamente Marruecos produce tomates en las mismas épocas que produce Canarias, van a los mismos destinos, pero con un agravante, y es que Marruecos tiene unos costes de producción hasta 15 y 16 veces más bajos que los nuestros. ¿16 veces más bajos? Sí, claro. No hay que tener en cuenta de que los productos... ¿Cuánto se le paga a una persona que se dedica ahí al cultivo del tomate? Las últimas noticias que teníamos era de que era pues unos 300 dirham
al mes, pero allí no ¿Y hay. eso en euros puede ser? Pues a lo mejor era, pues en euros pueden ser 20 euros o 30 euros, es decir, eso es lo 30 euros al mes. puede que cobren, y si lo cobran, después allí no hay costes salariales, no hay seguridad social, no hay desempleo, no hay nada de lo que tenemos nosotros. ¿Y eso le permite a Marruecos vender el tomate al precio que le dé la gana? Bueno, es que lo que hacen normalmente, es decir, al no tener costes, ellos venden al precio que sea y gana dinero. Porque una persona que se dedica al cultivo del tomate en Canarias, ¿cuánto se le paga al mes de media? Bueno, eso está señalado de acuerdo con los convenios colectivos, es decir, tanto el convenio regional del campo, el de aparcería, el de paquetado de tomates y el de plátano, son convenios que se regulan y se negocian con los sindicatos, UGT, comisiones, el SICA, es decir, los que ¿Estamos hablando de una media, Roberto, más o menos, para hacernos una idea? Bueno, yo es que depende, no es que no quiera decirlo, depende en cada momento del convenio, pero desde luego muy superior al salario mínimo interprofesional, es decir, luego después está el sistema de aparcería, que nada tiene que ver con este tema, porque es por la producción, y es decir, es una peculiaridad. O sea, pero está claro que no podemos competir con un productor de tomates marroquí. Eso bajo ningún concepto. Es decir, eso está demostrado, como se suele decir, científicamente y con Nosotros datos. tenemos que vender el kilo de tomates para que sea rentable. ¿A qué precio, Roberto? Bueno, vamos a ver, nosotros podemos vender los tomates en el Reino Unido a 6-7 libras y podemos compensar nuestra producción con nuestros costes de transporte y todo ese tema. Todo lo que baje de ese precio, perdemos dinero. Y eso ocurre cuando Marruecos inunda los mercados y arrastra a los productores canarios. Y por lo tanto, por ejemplo, en estos momentos que teníamos un mercado maravilloso en el sentido de precios para los agricultores, Marruecos ha inundado esta semana los mercados y ha dado lugar a que haya bajado otra vez los precios, y estamos rondando entre el ser rentables y no ser rentables, es decir, estamos en un filo, como se suele decir, de la navaja, de no compensar en muchas ocasiones pues el envío de esos productos a la Unión Europea. O sea, cada vez que Marruecos inunda de tomates la Unión Europea, en este caso el Reino Unido o los Países Bajos, que es donde nosotros vendemos el tomate, nos destroza. Totalmente. Y está demostrado de que tiene que pasar casi 20 días o 25 días para poder reaccionar los mercados y tener pues unos precios o unas ventas acorde con nuestros costes de producción. Por lo tanto, por eso digo yo que el acuerdo de asociación es un acuerdo desastroso y criminal para Canarias, en el sentido de que no se respetan dos cosas, que es el tema de los contingentes y como es el tema de los precios de entrada. Ese nuevo acuerdo se va a aprobar definitivamente en enero. Bueno, está ahora por el Consejo de Ministros, pero en enero, a finales de enero, principios de febrero, está previsto que el Parlamento Europeo lo ratifique. Nosotros estamos llevando a cabo negociaciones, igual que los de la península, al objeto de lograr de que el Parlamento no lo ratifique, porque como todo el mundo sabe, con el Tratado de Roma, el Parlamento tiene unas facultades que no tenía antes. Puede aprobarlo o no aprobarlo. Y nosotros lo que pretendemos es de que Marruecos no lo firme, perdón, el Parlamento Europeo no lo ratifique, al objeto de poner encima de la mesa los daños que está causando no solo a Canarias, sino también al sureste peninsular, porque Marruecos no cumple con el acuerdo. Entonces lo que está claro... Y con este acuerdo Marruecos puede exportar más tomates todavía. Hombre, claro, el acuerdo anterior exportaba 433.000 toneladas y este ya le permiten 585.000 toneladas. Por lo tanto, está claro que entre lo que manda Península, lo que manda Canarias y lo que manda Marruecos, el mercado se distorsiona muchísimo y no tenemos pues lo que es el aliciente de vender y tener beneficios en este sentido, porque no hay que olvidar de que las empresas agrícolas son empresas y necesitan Y además ganar. se da la circunstancia de que Marruecos exporta el tomate justo cuando produce el sureste peninsular y Canarias. Bueno, esa es otra de las cuestiones que no entiende nadie, es decir, el acuerdo de asociación entre Marruecos y la Unión Europea, que manda o permite el envío de esos tomates a la Unión Europea por parte de Marruecos, solo tiene vigencia del 1 de octubre al 31 de mayo. Qué casualidad, cuando produce Canarias. Pero cuando empieza Holanda, Polonia, Inglaterra, Bélgica y Francia, Marruecos se retira del mercado y los productores europeos libremente, sin competencia ninguna. Esto no lo entendemos, ni entendemos tampoco que el gobierno español, a pesar de todas las presiones y coacciones y de todo tipo tengan de Marruecos, permita de que los productores españoles, y en este caso canarios y peninsulares, pues sufran esa situación y que el resto de Europa no le interesa para nada, ni se entera de que Marruecos exporta, pero sí tienen una ventaja. O sea, hay dos Europas entonces, Roberto. Bueno, Hay dos Europas, porque a los señoritos productores de tomates de Holanda
de Bélgica, de Polonia, el tomate marroquí ni les toca, ni les roza. Nada. Bueno, sí, efectivamente, lo que tampoco entendemos nosotros es que siendo la Unión Europea un club, a unos se les permita que vender libremente sin competencia y a otros, en este caso Canarias y la península, pues tenga la competencia de Marruecos con una competencia de que es inasumible y desde todo punto de vista destroza los mercados de estas producciones europeas. Porque Marruecos por condicionantes meteorológicos podría producir también tomate a la vez que lo produce Bélgica, Holanda. Pero es que yo soy de la opinión de que aunque no tenga condiciones meteorológicas, que las tiene porque ellos plantan en invernaderos y con unos invernaderos de alta tecnología, incluso superiores que a los canarios, bueno, pero eso no es problema nuestro, es decir, que nosotros lo que queremos es que Holanda, Francia e Inglaterra sean solidarios también con ese supuesto, entre comillas, desarrollo de Marruecos. Y si Marruecos, Roberto, exportara tomate en la época que producen estos países, a lo mejor estaríamos hablando de otro acuerdo de asociación con Marruecos. Totalmente cierto, es decir, si Marruecos enviara a partir de mayo tomate, yo creo que no habría acuerdo de asociación como el que existe en estos momentos. ¿Qué gana la Unión Europea con este acuerdo de asociación con Marruecos? Bueno, hay cuestiones políticas, socioeconómicas de todo tipo. Se habla de que Marruecos es ahí el parapeto de todo este tema de terroristas y todo ese tema, que nosotros no entramos en ese tema porque nosotros lo que hacemos es vender tomate en la Unión Europea. Lo que está claro es que a base de esos condicionantes políticos que Marruecos vende muy bien porque son unos hábiles negociadores y diplomáticos, pues están sacando la tajada del siglo con respecto a la Unión Europea y por lo tanto lo que está claro es que no entendemos nuevamente de que solo sea Canarias y en este caso la península la que achuche, por así decirlo, con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Y seguro que más de un espectador se pregunta después de esta explicación tan clarita, ¿y España qué pinta en todo esto? Bueno, porque ahí estamos perjudicando a Canarias, a Andalucía, a Murcia, a Valencia, no sé si hay alguna comunidad más potente productora, principalmente. Bueno, está Granada que produce pepinos y tal, pero sí al sureste todo peninsular y Andalucía. Hombre, nosotros no lo entendemos bajo ningún concepto. Es decir, España que dice, sí, guana a todo. A todo. Es decir, todo lo que pone Marruecos delante lo firma. Después tienen la osadía de que cuando se firma dicen de que esto no perjudica, que hay unas compensaciones económicas de otro tipo. Sí, claro, compensaciones que Canarias no, de las que no se beneficia, porque este acuerdo permite que Alemania y Francia puedan enviar productos lácteos y de cereales de lo que Marruecos es deficitaria en esa época a costes beneficiosos para todos los países. Pero es que incluso ni España se beneficia en este sentido, porque ella no es deficitaria de estos productos. Por lo tanto, esto es un acuerdo de que por muchos analistas que han estudiado este tema no lo comprenden. Es decir, que un país tercero como Marruecos, que solo tiene beneficios y ninguna obligaciones, porque le voy a hablar en otro tema, es decir, este es un acuerdo perjudicial porque Marruecos no cumple con los productos, con el tema fitosanitario. Marruecos utiliza productos que en Canarias, por ejemplo, están prohibidos desde hace 15 años. Pero esto, por ejemplo, Roberto, esto no se entiende. Vamos a ver. O sea, la Unión Europea le exige a Canarias que cumpla con unos determinados productos fitosanitarios porque ese tomate se lo van a comer europeos. Y a Marruecos no. No le exigen nada. Pero ese tomate se lo comen europeos. Se lo comen, pero debido a que la normativa interior y ellos no están. Por eso le digo que ellos parecen miembros de la Unión Europea, pero no para todos los derechos ni para todas las obligaciones. Es decir, Marruecos tiene una normativa fitosanitaria que no concuerda para nada con la de la Unión Europea y por lo tanto tenemos, ya le digo, productos que en Canarias para erradicar esa plaga tenemos que estar utilizando durante 50 días esos productos y no a veces no funciona y sin embargo Marruecos en 2 días lo elimina porque ese producto que utiliza pues no está permitido. Es una bomba. En España, efectivamente. Es una bomba. Pero y vamos a ver, ¿y un consumidor de la Unión Europea que vaya en supermercado y se encuentre el tomate canario y el tomate marroquí, sabe que el tomate marroquí puede tener una bomba de productos fitosanitarios? Bueno, no lo sabe porque los importadores, sobre todo los franceses, que son los que traen todo el tomate de Marruecos a la Unión Europea, no se encargan de decirlo o engañan en ese sentido, como han engañado en todo lo que supone los precios de entrada y los contingentes. No hay que olvidar de que nosotros llevamos un montón de años denunciando todo este tema y por suerte hace 6
meses la OLAF, que es la Oficina Antifraude de la Unión Europea, ha reconocido después de una investigación durante casi 6 meses de que Marruecos incumplía con el contingente y que cometía fraude en las comunicaciones que tiene que llevar a cabo diariamente de sus ventas a la Comisión para ver si vende por debajo o por encima. Porque Marruecos hace 2 cosas mal: mete todo el tomate que quiere y además lo mete a un precio dañino. Efectivamente, y perjudica y nos perjudica a nosotros, y lo que hace que en estos momentos, por ejemplo, el tomate de Canarias esté a un precio que no es rentable debido a la época. No hay que olvidar de que la época donde mejores cotizaciones se alcanza para el tomate canario es en la época pre y post Navidad. Por lo tanto, en estos momentos, aparte quitando el frío y la situación climatológica de Europa, sí tenemos una situación anormal porque Marruecos ha inundado los mercados. Y Roberto Goiris, los señores que aprueban esto en Europa, ¿saben el daño que le hacen a Canarias y al sureste peninsular? Bueno, lo saben, pero ellos están encantados de que España, que es a la que le perjudica, no abra la boca. Es decir, yo pues haría lo mismo. Es decir, Marruecos tiene un gran valedor y todo el mundo lo sabe con el tema del Ayun, con el tema, todo el mundo lo sabe. Aquí no nos vamos a engañar de todo lo que ha ocurrido. O sea, perdón, paréntesis, a Roberto Goiris no le sorprende lo que ha pasado con este conflicto del Ayun. No, ni la postura de España tampoco. Es decir, a mí no me ha sorprendido porque Marruecos hace todo lo que quiere y hay una especie de temor a posible, entre comillas, represalia, que si el tema de Ceuta, que si el tema de Melilla, que si hay la frontera, que si somos, es decir, es un vecino que lógicamente con los vecinos tenemos que llevarnos bien, pero es un vecino incómodo, es un vecino que está todo el día picando y está sacando totalmente todo lo que quiere, pero con el beneplácito de España, porque al Reino Unido no le importa el acuerdo este. Claro. ¿Y qué posibilidades tiene Canarias de ir a Bruselas, contar esta historia y protestar? Bueno, pues tenemos una noticia última de hace unos días que nos ha sorprendido, porque después de todas las denuncias que nosotros hemos llevado, creíamos de que la Unión Europea o la Comisión era la que tenía que llevar a cabo el control de los contingentes y de los precios de entrada, pero el comisario de Agricultura contesta a una pregunta que le hizo el eurodiputado Gabriel Matos en relación con todo este tema, y le contesta, dice, sí, nosotros lo entendemos, pero quien tiene que tomar medidas e iniciar la acción es el Estado miembro, en este caso España. Pero claro, ¿cómo España va a pedir de que se cumplan los contingentes de Marruecos y los precios de entrada si es la que apoya todos estos acuerdos dentro de la Unión Europea? Y desde hoy para atrás y creo que para adelante siempre ha negado lo que le hemos dicho de que Marruecos incumple con los contingentes y los precios de entrada. La última ministra de Medio Rural, Elena de Espinosa, nos dijo a nosotros en la cara que Marruecos era un gran cumplidor del acuerdo de asociación y que el problema era que nosotros éramos malos comerciantes y que por eso atacábamos a Marruecos. ¿Y eso cómo sienta, Roberto? Bueno, eso sienta como eso sienta como un jarro de agua fría, pero desde luego lo que está claro es que por suerte a los pocos días, no sé por azar de la vida, pues un propio organismo de la Unión Europea como la OLAF, que es la Oficina Antifraude de la Unión Europea, manifestó de que Marruecos incumplía y hacía ¿qué dijo fraude. La ministra? Bueno, que iba a tomar medidas, pero las medidas no las tomó porque las cesaron. Pero es que la que viene ahora ha dicho lo mismo, el mismo día que se firmó, de que iba a llevar a cabo una investigación diariamente. Bueno, pues yo no creo que haya llevado ninguna investigación cuando hace una semana Marruecos ha inundado los mercados y la ministra no se le ha oído ni activa ni por pasiva. ¿Quién tiene que controlar a Marruecos? ¿Quién tiene que controlar que no entre más tomate del que se le ha concedido y que tiene que controlar que entre al precio correcto? ¿Quién tiene que hacer ese control? Bueno, si España quisiera defender a los agricultores, en este caso canarios y peninsulares, tendría muy fácil su papel. Es decir, lograr que las aduanas peninsulares y las aduanas francesas cumplieran con los contingentes que tiene asignados Marruecos para entrar en la Unión Europea. Porque el tomate marroquí entra por puertos españoles. Bueno, no por puertos, es que pues sí, por puertos a través de la carretera llegan a los puertos de Andalucía y por ahí van por las autopistas hasta Francia y a otros destinos. Sí, nosotros somos cómplices en el sentido, digo yo, las aduanas cómplices en el sentido de que todo pasa por ahí, ellos no van en avión. ¿Y qué pasa? ¿Que en esas aduanas hay alguien que se cierra un ojito? No, pero lo que pasa es que ocurre lo que ocurre siempre, de que se declara tomates por pepinos, tomates por naranjas, es decir, hay pero una eso alguien lo tiene que ver, ¿no? Sí, pero claro, cuando vienen 20 camiones seguidos, pues el de la aduana para la situación y mira y el del camión presenta un papel diciendo que son tomates y da el visto bueno a ese tema sin saber de que ahí no
van pepinos, sino que van tomates. Ahí no van calabacines, sino que van tomates, porque el producto estrella de Marruecos... Pero así puede entrar droga también, entonces, Roberto. Bueno, pero ya en ese tema no me meto yo, pero a lo mejor habrán entrado, si no los tomates debajo del camión, pero esos son otros temas. O sea, si vamos a ver, si a un señor de la aduana se le dice, aquí vienen tomates, y resulta que vienen pepinos, y él no lo mira, pues la droga entrará también, Pues ¿no? también entrará, no me extrañaría. Lo que pasa es que no, exactamente no sé si eso ocurre así, pero desde luego con el tema de la fruta ocurre así. Es decir, hay un fraude diario. Y si esto sigue así y seguimos aumentando cada año con los acuerdos estos de asociación con Marruecos, el número de kilos que puede entrar a la Unión Europea, ¿esto puede acabar definitivamente con el tomate en Canarias? Hombre, claro que puede acabar, es decir, nosotros si esto continúa en este ritmo de todos los años aumentando los contingentes, está claro que Canarias no puede competir con... O sea, tenemos fecha de caducidad si esto sigue aumentando. Si no se toman las medidas, se controla el tema de lo que entra y los precios de entrada funcionan adecuadamente, nosotros tenemos fecha de caducidad, eso está clarísimo, porque no podemos competir. Y yo diría, además, en la reducción que nosotros tenemos de tomates, que no hay que olvidar que hace 10 años, 8 años, teníamos 450.000 toneladas, éramos la primera región de la Unión Europea de producción de tomates en época de invierno, y hemos pasado a la tercera, ahora hasta Península, Marruecos y nosotros. Y yo le garantizo que gran parte de esa reducción de tomates de Canarias ha sido por la competencia de Marruecos, que bueno, que no es posible tener una actividad para no ganar dinero, porque claro, serían bobos los agricultores. ¿Y el tomate canario puede competir en calidad? El tomate canario, aparte de competir con calidad, tiene una tradición y un prestigio de los mercados europeos que no tiene ni el marroquí ni el peninsular. O sea, un consumidor va al supermercado y se encuentra con el tomate canario un precio un poquito más alto que el marroquí, y el consumidor, sabiendo que el tomate canario es mejor, es de más calidad, ¿puede decantarse por el tomate canario? Puede y no. Es decir, debido a cómo está hoy la situación de crisis en todos los países europeos, el ama de casa va a lo más barato, y eso está clarísimo porque eso ocurre aquí también. Lo que está claro es que las grandes superficies del Reino Unido, de los países escandinavos, de Alemania, pues tienen una tradición hacia el tomate canario, se hacen unas campañas de publicidad y siempre hay una tendencia al tema canario, porque también los europeos que comen han venido a Canarias, saben que se produce casi al aire libre, con una climatología que no es la de ellos, que producen el tomate con calefacción durante las 24 horas. Y lo cocinan casi. Lo cocinan y con luz eléctrica las 24 horas, porque no hay que olvidar de que en Holanda o en todos los países europeos a las 3 de la tarde hay que poner la luz eléctrica. Ellos a los tomates le ponen luz eléctrica. Ese tomate no sirve, Roberto. ¿Tú lo has probado? Sí, pero no tiene sabor ninguno. Lo que pasa es que, claro, tiene un color ahí que la gente piensa, bueno, pues ¿qué tal? Acabo de tutear a Roberto, pero me ha salido natural porque todos los jueves, lo digo, además así, hacemos promoción de nuestro espacio, todos los jueves en Canarias Radio La Autonómica tenemos una tertulia y ya somos más que amigos. Sí. Y ahí abordamos asuntos como este y otros asuntos. Ahí nos quedan 3 minutos y medio y me gustaría abordar algunos de los asuntos que tocamos habitualmente en esa tertulia. Hay otra cuestión que me gustaría zanjar. Se dice que hay empresarios canarios produciendo tomates en Marruecos. ¿Eso es cierto, Roberto? Bueno, eso es falso. Y no hay ni un empresario canario. Ni uno. Pero es que no lo ha habido nunca. Es decir, eso es una leyenda urbana que, bueno, como todo, levantan a uno que uno es millonario y para quitar, bueno, espero que no me lo... Es decir, se dice, pero después en la realidad no es así. El problema no es que tú inviertas en Marruecos o en otros sitios, es decir, el problema de los canarios y los peninsulares es que hay una sobreoferta de tomates en el mercado europeo, es decir, son los peninsulares, son los canarios y son los marroquíes, es decir, hoy en la práctica hay más tomates que bocas para consumir los tomates, y por lo tanto el problema no está en que tú plantes en Marruecos ni no plantes, sino el problema está en la oferta, que hay más de lo que hay demanda. Entonces no hay, pero yo le puedo garantizar que no hay ningún canario. Incluso hasta hace poco, hace un año, había un productor muy famoso en la península que producía desde hace 30, 40 años tomates en Marruecos, que ya hoy no existe en el mercado marroquí. Por lo tanto, son leyendas, y claro, cuando uno a lo mejor protesta, dicen la primera salida es, pero ¿de qué te quejas si tú también estás plantando en Marruecos? Bueno, pues es como una especie de defensa de los que no comparten la opinión nuestra. Claro. Pero bueno, eso es un tema que no es cierto, y desde luego quien lo demuestre, como dije una vez, lo invitaba a ir a Marruecos. Zanjado este punto, vamos a hablar los últimos minutos de este 30 minutos de hoy, lo vamos a dedicar al sector primario. ¿Hay sensibilidad por parte del gobierno del Estado y del gobierno de Canarias con el sector primario?
Hombre, si me lo pregunta así, le diría que no, porque no es de recibo de que por un lado pues den ayudas y por otro lado no pongan cortapisas a Marruecos con la situación de estos acuerdos de asociación. Yo creo del gobierno de Canarias, tengo que decirlo en estos momentos, ha sido sensible con el sector primario y lo está haciendo. Es decir, el hecho de que la Consejería de Agricultura haya elaborado hace año y medio un plan estratégico del sector del tomate que fue aprobado por el Parlamento de Canarias, fue llevado a Bruselas, a Madrid, y de que de ahí se haya obtenido unos fondos en los que se han favorecido no solo el sector del tomate, sino también los restantes sectores del sector primario, valga la redundancia, eso es importantísimo, demuestra que el gobierno de Canarias veía que el sector del tomate, si no recibía esa inyección, se iba al garete, y los dineros que se recibieron al principio, a finales del verano, de 20.000 euros por hectárea, le garantizo que ha sido una inyección fundamental para mantener esta actividad. Porque muchos estaban a punto de cerrar el invernadero. Bueno, muchos no iban a... No, muchos ya lo tenían trancado, pero esto les vino como agua de mayo, en el sentido de que no podían, porque es que han sido muchas las circunstancias negativas, las plagas, la competencia de Marruecos, las cuestiones climatológicas. Es decir, el sector agrícola no es una ciencia cierta que usted pone las cosas en el mercado y se venden hoy o mañana, no. Esto todo es muy rápido. Dependemos de tantas variables. Claro, ¿no? variables. Vino una clima, ahora estábamos estupendamente en los mercados, ha venido esta situación climatológica en Europa que tiene bloqueadas las carreteras y no podemos llegar a Escocia, no podemos llegar a Noruega. Es decir, son circunstancias que son negativas para el sector agrícola, pero el sector, el agricultor de exportación, que lleva más de 128 años vendiendo en Europa, es decir... O sea, no necesitamos ya cartel de presentación. Pues, entonces, ¿Es verdad que la corona británica consume tomate canario? Yo creo que en la época de invierno sí produce tomates y tenemos constancia. Pues la reina le ha ido bien, y su madre también. Eso podría ser una buena campaña, ¿no? Conseguir que la reina dijera, yo he llegado a esta edad gracias al tomate canario. Lo que pasa es que es difícil que ella hable, porque los tomateros ingleses se cabrearían, ¿me entiendes? Pero yo creo que sí, que come algún tomate canario, porque no hay que olvidar de que el tomate canario hasta hace poco era el único que había en Reino Unido. ¿Hay que tirar tomates? Bueno, no hay que tirar, se tiran muchos. En la época de producción, si los mercados ahora siguen malos, pues habrá que tirar tomates para ir regulando el mercado. Y no se puede hacer con ese tomate, igual que el caso del plátano, que este año vamos a hacer récord en la cantidad de tomate que se ha picado, como dicen los propios agricultores, los plataneros. No se puede hacer con ese tomate una mermelada, una salsa de tomate. ¿No se podría hacer algo, Roberto? Bueno, qué pena da tirar todo ese tomate, ¿no? Se hace. En Gran Canaria hay una fábrica de ketchup y tal, y lo utiliza los tomates que se tiran entre comillas, no que estén malos, sino que no se envían al mercado europeo. Pues lo utiliza, luego se utiliza también, aunque la gente pues no lo conozca, se dan a los centros sociales. En estos momentos, debido a la crisis, los comedores están atiborrados de personas, y yo le cuento una anécdota que hace 2 años o 3, a un colegio, a un centro de estos de monjas que dan comida todos los días, le mandaba yo tomates, a lo mejor 30 cajas, y me decían, mire, don Roberto, no me mande más porque ya no sé dónde meterlo. No sé dónde meterlo. Y ahora le mandas un palé y te dice, si mañana tiene otro, me lo manda. Claro. Porque claro, hay 3 turnos de gente comiendo en ese comedor. Y claro, una salsa de tomate con macarrones pues soluciona mucho. Es decir, es que con la fama que tiene el tomate canario, si pusiéramos en la salsa de tomate, por ejemplo, salsa de tomate hecha con tomates de Canarias, eso sería una forma de venderlo rápido, ¿no? Bueno, y se vende, y lo hay. Lo único que ocurre es que todo este tema de los productos estos, de por ejemplo el tomate en conserva y tal, hay otros países que nos han comido el terreno. Italia ha sido una potencia en este tema porque produce... Tenemos que movernos más. Hombre, movernos, claro que debemos de movernos, pero tienen que ayudarnos porque si no, no podemos. Ahora mismo, de lo que consumimos los canarios, en nuestra tierra solo somos capaces de producir un 9%. Estoy hablando del sector primario. ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, pues eso es una asignatura pendiente y eso es triste. Eso es lamentable. Bueno, si en un día determinado se cierran nuestros puertos, a ver qué comemos, ¿no? Bueno, es que nosotros no cumplimos ni los objetivos que establece la FAO.
Es decir, la FAO establece de que hay que producir el 15, el 20% de lo que se consume para casos como el que ha comentado, y nosotros estamos en el 9%. Esto es una auténtica locura, por así decirlo. Pero yo creo que esto, pues digo, repito, es una asignatura pendiente. Hay que educar, entre comillas, a los agricultores. No se puede estar produciendo siempre lo mismo. Hay que cambiar. Hay zonas de que se plantan papas porque el abuelo, el tatarabuelo plantaba papas y ahí no se tiene por qué dar papas. Hay que plantar otro tipo de hortalizas. Es decir, ¿nos falta visión empresarial en el sector primario? En el sector de medianías y de consumo interno, sí. En el de exportación no, ni de plátanos, porque llevamos muchísimos años saliendo fuera y compitiendo. Pero en el tema interior, lo que se llama consumo interno, sí hace falta otra mentalidad. ¿No es lamentable que venga un turista y que no pueda consumir productos de Canarias, unas papas arrugadas, por ejemplo? Bueno, yo le puedo decir que salvo excepciones como la isla de Tenerife o en otra isla, La Palma, lo que sea, en el resto de las Islas Canarias difícilmente se puede conseguir de que un turista pueda comer, ya no comer su plato potaje de berro, sino comer unas papas arrugadas. Papas arrugadas de Israel, eso no son papas arrugadas, ¿no? No, y es lamentable, y eso es un tema triste. Y con 12 millones de turistas que traemos, que se vayan de aquí sin saber lo que es eso. Y sabe que todo el mundo que va a Mallorca, que va a todos sitios, viene con la cajita de las empanadillas, que es un negocio auténtico. Bueno, Roberto, seguiremos hablando otro día de estos asuntos, pero hoy desde luego ha sido fantástica la explicación de por qué el sector tomatero está pasando tan malos momentos. Roberto Goiris es el asesor jurídico del sector tomatero y le agradecemos su visita a 30 minutos. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes por su atención, gracias por estar con nosotros en este martes. Recuerden que la programación de Televisión Canaria continúa ahora con el Buenos Días. Hasta mañana.